Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la situación habitacional, sobre la crisis habitacional y puntualmente sobre el tema de los alquileres. Se volvió a hablar de esto en los últimos días a partir de la crisis de Lugano, del barrio Papa Francisco, que fue desalojado y que si uno analiza cuáles fueron los orígenes de la toma de ese predio, tuvo que ver precisamente con el aumento de los alquileres en el mes de enero y febrero, que llevó a muchas familias a buscar un lugar precisamente para pagar menos o buscar su vivienda propia. También hubo otros factores como el postergadísimo proyecto de urbanización de la Villa 20 y también la avivada de algunos empresarios del barrio que intentaron precisamente lucrar con la toma, a partir de la toma de los terrenos para venderlos y también para construir viviendas para seguir alquilando y multiplicar su propio negocio. Pero el tema de los alquileres, de los sectores más vulnerables, tiene que ver con precisamente el eje de la discusión ahí. Y no solamente tiene que ver con los sectores vulnerables. Hoy una familia de clase media que quiere alquilar tiene serias dificultades, por ejemplo, para conseguir una garantía. Gran parte de sus ingresos van a parar a un alquiler en un sector que es altamente especulativo y tiene que ver precisamente con el ahorro de los sectores medios. Y lo que se nota es precisamente una falta de legislación y un gran debate en el medio que tiene que ver con los temas centrales de la sociedad, el acceso a la vivienda. Este va a ser nuestro tema del programa de hoy. Tenemos a dos invitados, Itay Hackman, de Patria Grande, gracias por venir, y Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Y tienen dos miradas bastante distintas sobre un problema que afecta a todos los sectores medios y más postergados de la sociedad. ¿Qué se puede hacer, Itay? Bueno, yo comparto lo que vos decías al comienzo. Acá hay una ausencia de legislación sobre estos temas. Hemos tenido un fenómeno de crecimiento del mercado inmobiliario en los últimos años impresionante, casi 20 millones de metros cuadrados construidos, y sin embargo, cada vez es más difícil acceder a una vivienda. Lo sufre quien vive en una situación precaria, como la que vos mencionabas, en la situación de Lugano. Ha crecido la población en villas, ha crecido la proporción de familias que viven en situación precaria, el déficit habitacional. Lo viven las clases medias, porque acceder a una vivienda propia y a los alquileres es cada vez más difícil. Y eso tiene que ver con que el crecimiento de todos estos años, en lugar de ir a satisfacer las necesidades de quienes demandan vivienda, ha ido o al lucro especulativo, o al famoso ahorro en ladrillos. Claro. Entonces se ha privilegiado el negocio. Y paradójicamente el crecimiento no solo no ha resuelto el problema, sino que uno mira las estadísticas y lo ha empeorado, el problema de la vivienda en la ciudad. Bueno, uno escucha la palabra negocio y pareciera que fuese algo espurio. La realidad es alguien que quiere ahorrar su dinero y cree que el ladrillo es la mejor manera de preservar el valor, digamos. Y por otro lado dicen, yo le estoy reemplazando la tarea del Estado. El Estado no construye viviendas y lo hago yo. El problema es que ahí hay una contradicción cuando hablamos de viviendas si hablamos de un negocio o hablamos de un derecho. Si estuviéramos hablando de la educación o de la salud, habría consenso unánime seguramente en que son derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizar, ¿no? Con la vivienda no está tan consensuado esto, ¿no? Entonces hay una discusión sobre si la vivienda está bien que sea un negocio lucrativo, donde se maneja la especulación financiera, o si la vivienda tiene que ser un derecho y que el Estado, por lo tanto, tiene la obligación de garantizarlo. Yo recuerdo que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires plantea que la vivienda es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Y además plantea la Constitución de la ciudad que deben implementarse mecanismos para desincentivar la especulación inmobiliaria, incorporando al mercado las viviendas que están ociosas. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay 150.000 viviendas ociosas que no están en el mercado, no están en venta ni en alquiler. Simplemente son inversiones especulativas. Claro. Bueno, ahí está una de las razones por las cuales suben los precios. A Arévalo le toca estar entre el inquilino y el propietario. Así es. Uno nota que cada vez hay más exigencias para que el inquilino o el que quiere alquilar pueda llegar efectivamente a una vivienda, ¿no? Es muy relativo. Cuando el profesional inmobiliario actúa en nombre del propietario que le ha confiado su propiedad para alquilar, tiene, digamos, que ser absolutamente razonable en todo sentido. Primero, en el precio de la locación. El precio de la locación indica que el departamento de acuerdo, el inmueble de acuerdo a su valor nominal, tiene un precio en el mercado. Puede pasar que el propietario diga, no, pero hay que pedir tanto. Entonces, el profesional, que en algunos casos los hay y en otros no, por ahí acepta lo que el propietario le dice. En ese caso, el mercado es muy sabio
porque el mercado solo se acomoda. Al haber en este momento una oferta importante de alquileres, hace que aquellos que quieren alquilar un departamento de acuerdo a sus condiciones de ingreso, a dónde quieran vivir, ¿no es cierto? El barrio que quieran elegir, en fin, van a pagar un alquiler razonable porque buscando se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que si A pide más de lo que pide B por el mismo, digamos, en el mismo barrio y un buen departamento, entonces se va estableciendo, digamos, el precio, digamos, dentro de lo que es la razonabilidad. Ahora, lo que planteaba Itay era sí. que si todas esas viviendas que están ociosas, digamos, son viviendas nuevas, muchas de esas de alta gama, digamos, estuviesen disponibles para su alquiler en el mercado, seguramente al haber más oferta bajarían los precios. Claro, lo que pasa es que esas viviendas ociosas, que es cierto lo que dice él, esas viviendas ociosas han sido evidentemente, acá ha habido en todos estos últimos años compra de viviendas, inversiones en viviendas en zonas muy específicas, digamos, ¿no? Estamos hablando de Puerto Madero. Nosotros, por ejemplo, para hacer estadística o para evaluar Puerto Madero ni lo tocamos, porque para nosotros es un mundo aparte, ¿no es cierto?, Puerto Madero. Está para un público determinado y ahí ha habido mucha especulación en las compras, en la construcción, ¿no es cierto? En otras viviendas que se han ido construyendo, no le encontramos nosotros desde nuestra mirada el sentido a que compre una vivienda para endurecer su capital, que lo endurece. Sabemos que la inversión en el ladrillo es segura, eso es absolutamente cierto. Los que invierten en ladrillo no son corporaciones, son generalmente gente como nosotros, que de repente ha tenido unos ahorros, ¿no es cierto?, tiene su casa donde vivir y dice, bueno, voy a comprar un departamento, pero para rentarlo. Entonces, quizá esas viviendas ociosas sean realmente especulativas, que por qué no sé, pagan expensas, los impuestos que se requieren y la tienen cerrada, evidentemente. Ahora, esas viviendas ociosas no están en los lugares donde, digamos, hay más demanda de vivienda. haya más demanda de vivienda. Pero uno vio que en los Porque, últimos años en Caballito, en Almagro, sí, digamos, ha crecido enormemente también la cantidad de edificios que se han hecho, ¿no? sí, por supuesto, pero estamos hablando de Caballito y Almagro, no hablemos de Barrio Norte, pero si no, estamos hablando de Caballito y Almagro, que son zonas demandadas porque son zonas geográficamente muy bien ubicadas, Claro. ¿no es cierto? La gente cuando va a alquilar pretende tener los medios de transporte cerca, el subte, Claro. colectivos, en Sí, fin. que le quede cerca del trabajo. Que quede cerca del trabajo medianamente, sobre todo por los problemas de transporte que hay. Y generalmente son gente, digamos, joven o no tan joven, que tienen un trabajo en relación de dependencia. Nunca el valor del alquiler afecta aún más de un 25% de lo que gana. Mira, yo traje algunas estadísticas para que tomemos dimensión de qué hablamos cuando hablamos de la crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Si uno compara 2001 con 2010, tomando los censos nacionales, hay un aumento de 108.000 personas que vivían en villas a 164.000, más otras 144.000 que viven en pensiones, hoteles y demás. El déficit habitacional aumentó de 86.185 familias a 180.225 hogares. Creció un 34% la proporción de familias que alquilan, que, es decir, no pueden acceder a una vivienda propia y tienen que ir a alquilar. Ya sea Es decir, en un asentamiento o en un barrio. o en un bar. Es decir, que todo este crecimiento ha empeorado la situación. ¿Cómo se explica esto? Y tiene que ver con esto que hablábamos. Mira, acá, yo no sé si se puede ver, pero está la proporción de construcción por comuna. El 82% de las viviendas se construyeron en los barrios de la zona centro y la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, Claro, acá de abajo... hecho, el alquiler va a ser más caro. Exacto. Pero al mismo tiempo, fíjate, esta es la evolución de la población por comuna. Creció la población en la comuna 8, comuna 1, comuna 7, zona sur, y bajó la población comuna 2, Recoleta. Es decir,
que en la medida que creció el negocio inmobiliario en la zona centro y norte, la población, expulsada por el avance de los precios, migró hacia la zona sur. Pero en los últimos años, a partir del año 2008, el valor del metro cuadrado en la zona sur creció más que en la zona norte. Es decir, hubo más aumentos en la Bueno, zona. precisamente hubo más demanda de vivienda en esa zona. Exacto. Con lo cual, y por eso tantos conflictos en la zona sur, no es casualidad. Tuvimos Sinoamericano, ahora lo de Lugano, es decir, porque el valor del metro cuadrado está creciendo más en Lugano ahora que en Belgrano. Entonces, si durante estos años donde la población tuvo que emigrar hacia la zona sur, ahora suben los precios en la zona sur, bueno, el proceso siguiente es que va a tener que mirar del otro lado de la General Paz. En definitiva, estamos Ahora, viviendo un fenómeno de expulsión de la población. Para ir pensando, sobre todo porque nos queda muy poquito tiempo, ¿en qué medida se puede regular esto? Porque de hecho, si yo le digo al que le sobra un peso y quiere ahorrarlo en ladrillos, dice, mira, yo voy a ir donde siento que va a tener mayor rentabilidad. Bueno, hay un problema en todo caso que tiene que ver con cómo se ahorra, ¿no? Si se ahorra en ladrillo, deben estar fallando otros mecanismos de ahorro, ¿no? Más tradicionales del sistema financiero y demás. Claro. Pero desde el punto de vista del derecho a la vivienda, el Estado tiene que regular para que el ladrillo no sea una variable de especulación, sino una manera de garantizar un derecho. Entonces, hay que establecer impuestos a las viviendas ociosas para que desincentivar la especulación. Hay que planificar el desarrollo urbano. Si con el mercado desregulado, obviamente las inversiones van donde son más rentables, pero no necesariamente a donde la gente lo necesita. El Estado tiene que planificar y regular el desarrollo urbano. Y hay que avanzar en proteger los derechos de los inquilinos, que son el eslabón más débil de esta cadena. Por eso estamos haciendo ahora una campaña para crear una defensoría del inquilino. El inquilino está totalmente desprotegido. Las inmobiliarias, que acá está Arévalo, les prestan un servicio al propietario, que no se quiere tomar el trabajo de poner en venta un alquiler, entonces contrata una inmobiliaria. Pero los servicios lo pagan los inquilinos. Es decir, la inmobiliaria le presta un servicio al propietario y el inquilino lo paga ese servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo paga el propietario si es al que le prestan el servicio? Es decir, realmente ahí evidentemente falta una legislación que proteja los derechos de los inquilinos. Arévalo. ¿Coincide que se puede regular en ese sentido? Coincido. Coincido de todo punto de vista porque además, casualmente, la semana pasada, en una exposición inmobiliaria, todas las cámaras que tienen que ver con la vivienda, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, los desarrolladores, que vienen viendo precisamente lo que dice él, que las viviendas que se vienen construyendo son para ganar dinero, claro. Es decir, para hacer negocio. Entonces, el Estado tiene que ocuparse de la parte social, que es muy importante. ¿Por qué las empresas constructoras no hacen desarrollos para que, digamos, quien está marginado en esta situación pueda... Firmamos un documento precisamente, le estamos pidiendo con ese documento a todo el espectro político que tengan en cuenta, si no lo tienen en cuenta ahora, por lo menos para el futuro inmediato, que son el próximo gobierno que vendrá, que tengan en cuenta la importancia que tiene el acceso a la vivienda. Bueno, es una buena noticia saber que por lo menos el sector empresario, el que invierte, por está pensando en lo mismo. Y por el otro lado, cuando él se refería al servicio que paga el inquilino, en general, yo no puedo referirme a mí porque por ahí sería, es decir, no quiero pecar de soberbio, pero las inmobiliarias en general deben prestar un servicio, es decir, el propietario es el cliente, es cierto, porque viene a confiar la propiedad. Pero cuando aparece el inquilino, sí, también es cliente. ¿es cierto? También es cliente, hay que asesorarlo, hay que contenerlo, y muchas veces se hace, es decir, se le resuelven situaciones. Habrá inmobiliarias, no digo que no. Usted sabe que la comisión se la cobran al inquilino, no al propietario. Hay honorarios para el inquilino, el mes que tenés que pagar, honorarios, porque tenemos un colegio profesional donde cualquiera que vea mala praxis puede ir a quejarse, no en la Cámara Inmobiliaria, sino al colegio, como colegio de abogados o de escribanos. Y por el otro lado, sabemos que hay abusos en los honorarios, porque les están cobrando en muchos casos 2 meses cuando están... De depósito, claro. El mes de depósito, de comisión ¿no es cierto? por el trabajo, claro. Sino que están cobrando las inmobiliarias, lo que ustedes denominan comisión y que a partir de la ley de colegiación es percibir honorarios, pero hay un nomenclador en el colegio que indica que los honorarios por alquiler de vivienda
con el propietario se pactan. Claro. Y con el inquilino. no se puede, no se debe cobrar más allá de un 5% del total del contrato. Bueno, ahí Que entonces equivale eso es a un mes trabajo para y lo que un planteaba Itay cuarto. de un defensor del inquilino. ¿No es cierto? Sí, yo permanentemente cuando me toca hablar, esta mañana lo he hecho Sí. en varios medios inclusive, es decir, primero, cuando les hablen de 2 meses de comisión, ¿no es cierto? Eso ya es un abuso. Eso es un Claro. abuso. Nos hemos quedado sin tiempo. De todos modos, es interesante saber que hay puntos en común. Para Sí, saber sí, que al menos los hay. hay un piso para empezar a dialogar y ponerse de acuerdo. Gracias a los dos por haber venido. Por Gracias. favor, un placer. En el próximo bloque, una mesa de diálogo con legisladores. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre la situación de la vivienda y de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos junto a Pablo Ferreira, de Seamos Libres, gracias por venir, y Javier Gentilini, de UNEN, ¿Qué tal? ¿Cómo dos te va? legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de comenzar con el diálogo, quería compartir unos testimonios del mes de abril. Nuestro primer programa del año fue precisamente sobre la situación del barrio Papa Francisco, que obviamente esta semana cambió su rumbo, donde hablamos con varios de los que vivían en el asentamiento y explicaban por qué estaban ahí. Y que precisamente contaban cuál era la situación de sus alquileres, cuánto tenían que pagar antes y por qué habían decidido tomar un terreno en la villa. Lo compartimos. Hace 12 años que yo vivo acá en la villa y siempre me la pasé alquilando. Alquilo una habitación de más o menos 3x4 y estoy pagando, hasta ahora sigo pagando el alquiler porque tengo algunas cosas, ¿viste? Y pago 1.200. Y ya va a ser, yo vengo desde el 2003 al 2004 que estoy aquí en este barrio. Esta problemática ya es bastante conocida a nivel de toda la Argentina, digamos, que hay problemas de vivienda, digamos, ¿no? Estoy del primer día a la noche, llegamos como a las 6 de la tarde, no me acuerdo qué fecha era ya. Yo agarré esta parte del terreno y estamos acá el primer día. Tenemos un problema habitacional, no tenemos un propio techo. Lo que la mayoría de acá pedimos es que no nos regalen la tierra, sino tener un lugar y poder pagarlo de a poco. Ahí los testimonios. Por un lado, ¿cuánto pagaban? Esto estamos hablando del mes de abril. ¿No? 1.200 pesos por una piecita de 3x4. Y lo que decía al final, no queremos que nos regalen nada, queremos pagarlo y quedarnos. No es un capricho. Pensá que ahí hay una... Hoy escuchaba a la jueza que ordenó el desalojo hablar de que ahora sí vamos a avanzar con la urbanización de las tierras. Bueno, desde el 2005 que está la ley 1770 que de alguna manera pide que se cumpla con eso. Y lo que me sorprende es que fueron 6 meses donde los vecinos se organizaron, hay proyectos arquitectónicos presentados, hay un estudio del suelo, delegados, está organizado, digo, me parece que fueron 6 meses que se trabajó con esta expectativa, con esta esperanza, y ahora lo que tenemos es gente, un núcleo que todavía resiste ahí, de 50 familias que están sobre el bulevar ahí en Cruz, que están a intemperie. Todavía los mecanismos del Estado, del gobierno de la ciudad, no me parece que no se han puesto en funcionamiento para lograr satisfacer esa demanda. Y un discurso muy fuerte que pegó en los vecinos de la zona, que es el que lamentamos, porque no nos deja discutir ahora la emergencia habitacional, que fue, digamos, incentivado por funcionarios nacionales, por funcionarios de la ciudad, desde Craves, Berni, la propia Vidal, que es de estigmatización social. Se estigmatizó un sector social ahí a partir de la muerte de una chica, Melina. Pablo, hay un tema, ya te voy a dar paso. Sí, no hay problema. Precisamente en esa época, en abril, el padre Punturo, que es el cura villero del barrio, él había advertido que había un serio problema que se estaba gestando de inseguridad en el propio asentamiento. Digamos, no era solamente un tema de estigmatización, sino que había un problema de fondo. Es que la fuerza de seguridad ahí, y esto es competencia del Estado Nacional también, digo, generó virtualmente una zona liberada, o sea, generó el caldo de cultivo para que después se mezclen tanto el allanamiento que se hizo con el desalojo, porque casi fue presentado así por Berni, se nos acusó a los legisladores que de alguna manera teníamos una participación
en la resistencia al desalojo, que estaban buscando vías pacíficas y que se avance en la urbanización, de cargar con la muerte de Melina encima de nuestros hombros. Y eso, digo, ha sido una estrategia mediática que nos impide discutir la Ciudad de Buenos Aires, nos impide discutir el déficit habitacional. En el bloque anterior, Hackman fue muy claro en cuanto al déficit que se sufre, y la mano invisible del mercado inmobiliario es la que regula acá las relaciones y no es, claramente no es el Estado el que está presente. Javier. Ya, esto ha puesto sobre la mesa una vez más que la Ciudad de Buenos Aires no cumple con la principal asignatura pendiente, sino una de las principales, que es la falta de una política de Estado, estratégica, seria, real y efectiva de urbanización de las villas. Claramente, en este caso en particular, tenemos incluso leyes que mandan la urbanización en el ejido de la Villa 20, dentro de lo cual estaba el predio que había sido ocupado por estos vecinos. Entonces, en la medida que no se lleve adelante una política de urbanización como la que hace falta, digo, en la escala que hace falta, digo, con intervenciones minimalistas para, digamos, lavar la fachada o, digamos, dar una apariencia mejor, no alcanza. Acá claramente que lleva adelante un plan de urbanización que tiene que ser plurianual, que obviamente no se puede resolver de la noche a la mañana, que tiene que ser participativo en el sentido de que los vecinos también puedan opinar al respecto de la modalidad del mismo, porque imagínate que una urbanización, en la medida que implica obra nueva, con apertura de calle, tendido de las distintas redes de infraestructura de servicio, hay que relocalizar. Hay que relocalizar, hay diferentes formas, hay experiencias. Acá la 1114, el sector contiguo a la cancha de San Lorenzo, se empezó a urbanizar en el año, a partir del año 2000. Y se abrieron 2 calles. Pero totalmente, y eso ha funcionado. Es decir que no hay ningún problema, ni desde el punto de vista... Bueno, lo que pasa es que ahí también hay que... digamos, hay sectores dentro de la misma villa que se resisten precisamente porque se les termina el negocio. Digamos, hay de todo, digamos, no es tan sencillo. Eso sí, pero hay responsabilidad también del gobierno de la ciudad con respecto... Uno ve, por ejemplo, la 31. Hay presentado proyectos que piden la urbanización, que hay copian experiencias o de alguna manera replican experiencias que se dieron en Río de Janeiro. Pero todavía seguimos en la discusión esta de que el PRO quiere brindar el dominio cadastral para que de alguna manera esas tierras puedan ser compradas por el mercado inmobiliario, por el propio gobierno de la ciudad. Si ahora lo analizamos. Quería compartir, de hecho, estuvimos ahora precisamente en el campamento de los que han quedado después del desalojo, y también, de hecho, nos encontramos con algunos de los jóvenes que habíamos visto, estuvimos con ellos en abril, lo que nos cuentan qué pasó ahora y en qué situación están, sobre todo cuáles son sus perspectivas hacia adelante. Bien. Después del desalojo, así como nos ve, estamos acá en la carpa, afuera, en situación de calle, estamos con nuestros hijos afuera. Bueno, estamos ahora en situación de calle. Somos un grupo de familias, en total somos 40. Y nosotros hace 6 meses desde que se hizo la toma estamos ahí, porque no tenemos dónde estar. O sea, desde que estamos acá nos despertamos todos los días y pensamos cada rato, nos irán a sacar, iremos a lograr a que nos den una vivienda digna para nuestros hijos. ¿Qué crees que hicieron el desalojo en ese momento? ¿Fue por lo que pasó con la chiquita? No, sí fue por eso. Delincuente hay en cualquier lado, en todos lados. ¿Qué cosas? Sí. ¿El desalojo? Sí. La ropa de los chicos, por ejemplo, perdí todo. Entraron, le dijeron que salgamos afuera con nuestros chicos, que iba a ser un allanamiento. Y cuando quisimos regresar, no nos dejaron regresar, perdimos cosas. La mayoría de la gente perdió heladera, perdió cocina. Nos destruyeron nuestros sueños para nuestros hijos, porque muchos sueños se perdieron en la toma. Nosotros pedimos una vivienda, pedimos algo que nos den una solución para vivir, porque si nos sacan de acá, nos sacan de donde nos sacan, no tenemos dónde estar. La mayoría de la gente no tienen nada. Hay el informe de ahora, que está pasando ahora, también de Mariano Pavetti, que había hecho el informe de abril. Digamos, interesante escuchar lo que plantean sobre, bueno, qué se imaginaban, qué situaciones están hoy y, de hecho, la incertidumbre sobre lo que les va a venir adelante, ¿no? Y perdón, para aclarar que había una mujer de un lado y otro de la reja. La más joven pudo quedarse en el campamento y la otra señora fue expulsada y no pudo regresar al campamento donde todavía contaba que hay unas 40 familias, ¿no?
No, digo que nosotros desde el primer momento planteamos que tenía que generarse una instancia multisectorial de diálogo a los efectos de poder llevar adelante digamos, una estrategia de urbanización tanto en la 20 como en el predio en particular. Esa idea no fue tomada por los diferentes actores institucionales que de alguna manera canalizaron cómo se fue dando el proceso, digamos, de este conflicto. Digo que hay un encauzamiento vía el expediente que lleva adelante Liberatori, donde ahí está la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo, en representación, digamos, de los vecinos. O sea, ese es un expediente. Ese es uno de los expedientes. El otro expediente es el de López Iñiguez con el tema del desalojo. Claro. Pero el de la urbanización, exacto. O sea, el que tiene algo de proyecto futuro es el otro. Es el que, obviamente, que tratar de que se materialice en la práctica. Claro. Entonces yo digo, más allá de que desde ya que estamos en desacuerdo con un desalojo violento como el que se ha dado y desde ya con actos de represión como el que ha tenido que sufrir Ferreira, acá el punto es que ahora ya no existe más el obstáculo que se planteaba para llevar adelante el plan de remediación del suelo y de urbanización. El predio está liberado, por lo tanto ahora tienen que poner en marcha el plan de remediación del suelo, que obviamente vamos a pedir los informes que hacen falta para saber cómo se va a llevar adelante, con qué plazo, con qué modalidad y cuál es, digamos, la autoridad administrativa que va a estar a cargo de eso. Segundo, una vez remediado el suelo, o en curso de la remediación del suelo, hay que poner en marcha los preparativos para, concretamente, la construcción de las unidades. Ahora, hay un tema que había dejado, de hecho, Itay Hackman del bloque anterior, que de hecho tiene que ver con el proyecto, y hay parte del proyecto que sí puede legislarse en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de los alquileres, que se puede urbanizar, pero el tema es, por ejemplo, hay varios empresarios de la villa que tienen muchas propiedades y son los que manejan el precio dentro de la villa. Y obviamente que a esas personas no se les puede dar el título de propiedad porque precisamente no es una vivienda única familiar a la que se le estarían dando, digamos, sino es convalidar un negocio. Por otro lado, ¿cómo legislar algo donde precisamente el que está sentado allí está sentado en un terreno público que tampoco es legal? Entonces ahí, ¿cómo legislar sobre la ilegalidad en la que están, ¿no? Es un problema bastante complejo. Pero es muy sencillo, porque vos ya tenés el censo. El censo está completado, hecho por el IBC y del cual fue veedora la Defensoría del Pueblo. Es decir, en un inmueble que puede tener las características de usufructo en renta inmobiliaria informal, a partir de lo que vos describías antes, ahí no se le va a dar la titularidad de todas las unidades que existen, digamos, donde habitan familias, al propietario. Claro. Se le va a dar, digamos, la vivienda, estamos con la legítima adjudicación, a la familia que existe ahí. Entonces, ahí tenés cómo la urbanización rompe también con el negocio de la renta inmobiliaria informal y los alquileres. Nadie le va a dar, digamos, 3 edificios al que hoy tiene 3 edificios. Y hoy ocurre que muchos de los que alquilan dicen, no, vos tenés 2 hijos, te tenés que ir. Digamos que ahí están, digamos, a la buena. Sí, bueno, pero... Vamos a seguir sufriendo ese problema. Totalmente, Mientras no se urbanice, lo vamos a seguir sufriendo. Me parece que la urbanización es la prioridad, digo, la presencia del Estado, las políticas públicas que pueda tener el Estado ahí, digo, coincido plenamente con Javier en este punto. Pero me parece, sinceramente, que sí, lo que no coincido capaz es, ahora la jueza López Iñiguez dice, bueno, ahora sí hay que urbanizar, cuando existía ya una ley, que es la 1770, que pedía eso desde el 2005. De todos modos, el plan de urbanización incluye también el predio que todavía está en poder de la Policía Federal, que no ha sido transferido. Digamos, ahí hay un problema que no tiene que ver solamente con el Estado porteño, sino con la pelea jurisdiccional que tampoco se resuelve. La ley manda igual la urbanización de toda la villa. Sí, claramente. Es de la 20 en su conjunto. Obviamente. La 1770 y la 2054 apuntan a toda la 20. Y ahora, para finalizar, hay todavía 40 familias ahí sobre Escalada, acampando. Obviamente que está, digamos, la policía esperando que se vayan, digamos, no se van a quedar ahí. ¿Qué se hace con ellos? Es raro, hay como una especie de corralito ahí que todavía no sabemos si es una orden judicial o es la propia metropolitana. Generó una situación muy fea ayer, que fue que varios compañeros querían llevar alimentos no perecederos, leche, agua, y no pudimos ingresar. El que sale del perímetro ese, como se veía en el video, digo, la señora que salió no puede volver a entrar. Y están viendo la mejor manera de poder negociar una salida que más o menos pueda satisfacer algunas demandas, digo, pero me parece que ahí también ha habido un grave error de contención después del proceso de desalojo que llevó adelante la Gendarmería por parte del gobierno de la ciudad. Y parte de lo que nos sucedió a los legisladores
Fue eso, un poco la metropolitana se encargó de limpiar el desastre que había dejado un desalojo de la noche a la mañana, digo, de características absolutamente urgentes, rápido, pero parte de eso por lo menos yo se lo adjudico al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ahí no ha logrado tener los resortes necesarios para articular toda esa contención con esos sectores que están a la intemperie. Para cerrar. Para cerrar, bueno, hay que avanzar en el plan de remediación del suelo, hay que avanzar con la construcción de las unidades funcionales. Hay distintos proyectos en danza, Todos hablan de un lote de alrededor de 2.000 viviendas más o menos, con lo cual existe la capacidad para albergar a las 700 familias que fueron censadas en el predio y comenzar a tener una disposición de viviendas para producir el esponjamiento de relocalización parcial de habitantes de la 20 para que se les adjudique la vivienda nueva donde está el predio y se puede ir urbanizando por tramos y por fase el resto de la villa. Esto es lo que hay que poner en marcha rápidamente. A los dos, gracias nuevamente por haber venido. No, gracias a ustedes. En el próximo bloque hablamos con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Tercer bloque de Proyecto Legislatura. Vamos a compartir ahora una entrevista que realizamos con el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, que es uno de los que lleva adelante una de las denuncias precisamente por la usurpación del barrio Papa Francisco y cuál es el estado de la causa, especialmente qué viene ahora, qué viene a partir del desalojo en ese expediente judicial. ¿Cómo se decide el desalojo del predio que se conocía como el barrio Papa Francisco? Bueno, se decide el día viernes, se decidió por parte de la jueza llevar adelante el desalojo. ¿Desalojo o allanamiento? Desalojo. La orden ya estaba tomada desde hace tiempo y faltaba instrumentarla. Nosotros veníamos requiriéndola desde hace bastante tiempo. Bueno, la orden al final llegó y se pudo llevar adelante con éxito y me parece que a veces las cosas, aunque vengan tarde, mejor que vengan. Y que se haya resuelto este tema que era necesario, porque también es una mala señal al resto de la comunidad, no solamente es el tema del desalojo, sino es una señal al resto de la comunidad, que ve que quienes toman predios se quedan en esos predios, los toman como propios, y es un mal mensaje, ¿no? Acá el mensaje que me parece que construye una ciudad mejor y una Argentina mejor es el mensaje del cumplimiento de la ley. Ahora, el delito que, digamos, ustedes podían llevar adelante desde la Ciudad de Buenos Aires, de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con un delito menor, que es la usurpación, al lado del resto de los delitos que están denunciados que ocurrían ahí adentro, tráfico de drogas, secuestros, bueno, y el crimen de esta chiquita un par de días antes, ¿no? Sí, efectivamente sí. Nosotros también alertamos de esta situación. Se lo hemos hecho saber a la jueza, le hemos pedido la incompetencia de la ciudad, porque la verdad la ciudad no tiene competencia en la investigación de la asociación ilícita, porque esto era una organización destinada a tomar el terreno y luego a lotearlo, venderlo, lucrar con esto. No es de competencia de la ciudad eso. Tampoco era de competencia de la ciudad las cuestiones vinculadas al narcotráfico que se venían denunciando y que son producto de los testimonios que hemos obtenido nosotros en las causas. Son cuestiones que son ajenas a la competencia de investigación que tiene la ciudad, que por eso había que darle traslado a la Justicia Nacional. Entre los testimonios que pudieron ustedes recolectar, ¿había vinculación entre quienes habían organizado la toma en el mes de febrero y los otros delitos que ustedes identificaron, como el tráfico de drogas, secuestro? A ver, nosotros como no investigamos esos delitos, no extendimos la red de investigación hacia esa situación. Nosotros, está claro que quienes nosotros vamos a llevar a juicio son fueron los que organizaron a criterio nuestro la toma. Es decir, las cuestiones que vinculadas a los otros delitos tienen que investigar las autoridades judiciales competentes. Nosotros no podríamos hacerlo eso. Me parece que estaríamos cometiendo una violación a la ley y nosotros estamos para respetar y hacer respetar la ley, no para violarla. Y ahora, porque de hecho el allanamiento, bueno, el desalojo lo ordena una jueza de la ciudad. Sí. Ahora, los otros delitos que se investigan, que son bastante más graves que el de la usurpación, ¿está avanzando eso? ¿Hay una causa que avanza? Hay causas ya radicadas y la verdad no tengo el dato de cómo van esas causas. Espero que sí, espero que se sigan investigando y que bueno que se resuelvan lo más rápido posible. Yo creo que también el hecho de ahora que el desalojo se haya producido
también se termina con la situación de inseguridad que producía eso, ¿no? Digamos, me parece que había cierta estrategia de algunos grupos que integraban esta usurpación en utilizar ese predio para el desarrollo de estas actividades delictivas. Ya superada esta situación y no teniendo el control del terreno, me parece que también buscarán hacerlo por otro lado, pero no en ese lugar. Nosotros lo que estamos investigando es la usurpación del predio de Lugano, digamos. El resto de las cuestiones que se están en debate y que son motivo de consternación pública, ¿no? Porque lo que ha pasado no ha sido un solo hecho, digo, insisto, es una sucesión de hechos que se vienen produciendo en ese predio que han sido alertados y que terminaron con la muerte de esta chiquita, pero que vienen... Ahora, y había que esperar, porque de hecho si el motivo fue un crimen, había que esperar a que hubiese una muerte para llevar adelante el desalojo. No, yo por eso digo que, insisto, nosotros de la Fiscalía insistimos que esto se tenía que producir lo más rápido posible. Me parece que lógicamente, ¿no? Nunca podemos saber si el hecho se hubiera cometido igual o no, pero lo cierto es que las decisiones judiciales no tienen que estar vinculadas o pensadas en torno a lo que pasa mediáticamente. Tienen que analizarse los antecedentes de la causa, los hechos probados y a partir de eso tomar las resoluciones en el tiempo razonable. Porque cuando uno toma en justicia, no toma las decisiones en el tiempo razonables, comete una injusticia. Entonces me parece que acá lo que hay que pensar como mensaje, digo, para la Administración de Justicia es el tiempo que duran los procesos y la oportunidad en el tomar las decisiones. Los que se quedaron afuera del predio dicen, ¿y ahora? Humanamente, y por la investigación incluso que hemos llevado en la causa, sabemos que hay gente que ha sido utilizada. Claro. Es decir, y esto es lo que estamos imputando también en parte a los organizadores, que han utilizado gente que efectivamente tiene necesidades habitacionales y en provecho propio. Claro. Para esto la ciudad tiene políticas públicas que tiene que desarrollar y esas políticas le corresponden hacerlas a las autoridades políticas, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, y las políticas de vivienda incluso no solamente están limitadas al gobierno de la ciudad, también al gobierno nacional, sí, que tiene planes de desarrollo. En este conflicto hay un predio que todavía es federal. Sí, está motivado. Sí, pero más allá de quién es el predio, en términos de crear condiciones para el desarrollo social, es una obligación tanto de los estados provinciales como del Estado federal. Digamos, crear las condiciones para que todos tengan un lugar en esta Argentina, porque de lo que se trata es de construir una Argentina inclusiva que le dé oportunidades a todos de desarrollarse. No solamente que esté el Estado en presencia de otorgarle una vivienda o darle la posibilidad de resolver este problema en forma transitoria, sino que le dé las condiciones para el desarrollo humano, que es lo que me parece que hace una sociedad más justa. Ahora, y al margen del tema puntual de Lugano, digamos del predio tomado que fue liberado, al lado todavía estas mismas personas que fueron imputadas, que están procesadas, también siguen usufructuando, alquilando viviendas. ¿Hacia ahí no puede avanzar la justicia también? Y ahí no tenemos causas ahí. Digamos, una de las condiciones de la usurpación es que haya clandestinidad. De ahí no hay clandestinidad. Digamos, esa gente está viviendo ahí desde hace mucho tiempo, en forma sostenida y continuada. No tendríamos motivo para intervenir desde el plano de la justicia. No significa que desde los otros resortes de las políticas estatales no se pueda intervenir en esta situación. Yo creo que del comienzo del siglo pasado se viene interviniendo en el mercado, en la regulación del mercado inmobiliario y del mercado de locación de alquileres, de locación de inmuebles. Me parece que hay que tener una mirada sobre lo que está pasando en estos barrios de emergencia, porque detrás de esta problemática habitacional también hay gente que está haciendo muy buenos negocios en los barrios de emergencia. Digo, el problema del alquiler en villas... Porque el origen del conflicto fue el aumento de los alquileres. Por supuesto. Pero no es un problema de la Villa 20, es un problema de otras villas también. Me parece que ahí... Pero ahí es un terreno donde la Fiscalía no puede entrar. No podemos nosotros directamente entrar, pero sí alertar sobre que hay un problema. Digamos, acá hay un problema que merece la intervención desde la regulación estatal. Digo, que empecé a intervenir y empezar a ver de qué forma se logra terminar con esta cuestión. Hasta ahí compartíamos la opinión, el análisis del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. En el próximo bloque, la opinión de una especialista del sector intermedio. Último bloque de Proyecto Legislatura. Ya estamos junto a Luciana Berkovich. Gracias por venir. Codirectora de ASIG, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y sos especialista en desarrollo urbano. Algo así. Algo así. Bueno, ustedes trabajan mucho específicamente sobre la situación de la vivienda de los sectores
más vulnerables, pero también de los sectores medios, digamos. De hecho, en los últimos años han ingresado a ese terreno que comparten, ¿no?, problemáticas en común, más allá de que unos son más visibles que otros. Sí, totalmente. Nosotros trabajamos particularmente el acceso a la vivienda, a la inclusión social de los sectores populares, de los sectores desaventajados de la sociedad, pero entendemos que para el acceso a la vivienda y a la inclusión urbana de estos sectores se debe pensar la problemática de un modo estructural. Como viendo la relación que existe entre el acceso a la vivienda de los sectores medios y medios bajos y los sectores populares, entendiendo que la reforma urbana y el tipo de reforma de políticas públicas que se necesitan es estructural y no solo atendiendo a los sectores vulnerables. Ahora, cuando uno escucha las distintas opiniones, sobre todo de los legisladores o de quienes tienen un rol ejecutivo, para algunos la solución parece muy fácil y después otros plantean como son temas muy complejos, sobre todo temas legales, ¿no? ¿Qué hacer con la tierra que es pública? ¿Cómo adjudicársela a alguien? Cuando detrás de todos modos hay un negocio inmobiliario, digamos, ¿cómo se puede desatar ese nudo? Efectivamente es un tema complejo. Digo, es un tema complejo porque es un tema donde hay multiplicidad de intereses y de derechos en juego y en tensión. Digo, se tensionan derechos como el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, intereses como el interés de los sectores inmobiliarios y el de las personas que quieren acceder a una vivienda. Entonces es un problema social, político y legalmente complejo. Pero que la única forma de desarrollarlo es abordándolo con una discusión social profunda sobre cuáles deben ser las políticas públicas que hay que desarrollar. El problema es que hoy por hoy lo que está pasando es que todo va por carriles por separado. Entonces no hay una discusión donde se sienten en la misma mesa a discutir los desarrolladores inmobiliarios, los sectores de inquilinos, los sectores que habitan en villas, quienes trabajan con cada uno de estos temas, sino que cada una de estas cuestiones va yendo por su carril. Y Bueno, de hecho, se nota también en la discusión. Cuando fue la toma, que también había ocurrido lo mismo con el indoamericano, vecinos de Lugano, sobre todo los que viven en Lugano 1 y Lugano 2, dicen, ¿por qué yo alquilo? Y ellos ahora toman la tierra, ya tienen derecho sobre la propiedad, cosa que yo no tengo. Digamos, ahí se encuentran también dos conflictos en el terreno, ¿no? Sí, es que pasó en el indoamericano y pasa constantemente, que es lo más doloroso quizás de todo el conflicto, que es la discusión que se da, digamos, del pobre con el pobre. Es como son todas personas a las que les es difícil acceder a la vivienda, vivir en la ciudad, algunos más que otros. Claramente el último cordón de toda esa cadena son quienes son hoy inquilinos en villas, que son quienes se encuentran con mayores niveles de inseguridad en la tenencia y en la vivienda, pero cada uno de estos eslabones tiene distintos problemas para el acceso a la vivienda y la solución no es única, no es que la solución es urbanizar las villas o la solución es poner impuestos a los inmuebles ociosos o la solución es regular el mercado de alquileres. Todas estas pueden ser soluciones porque cada uno de los sectores sociales necesitan distintos tipos de políticas públicas. Ahora, por ejemplo, en cuanto a, digamos, el alquiler para los sectores medios, ahí se origina, bueno, lo hablamos en el primer bloque del programa, con el tema de la especulación inmobiliaria. Ahora, el que quiere invertir en ladrillos, ¿por qué no? El tema es, hoy por hoy, el por qué no es, puede hacerlo. El por qué no tiene un sentido si pensamos en la vivienda como un bien social. Si pensamos que el ladrillo tiene que cumplir una función en la sociedad. Digo, en una ciudad como Buenos Aires, que tiene más cantidad de viviendas desocupadas que personas en emergencia habitacional, hay una tensión grande y algo que resolver ahí. Y esto se ve si lo vemos de una perspectiva de derechos humanos. Digo, el derecho a la vivienda es un derecho humano, el derecho de propiedad es un derecho constitucional, pero todos los derechos no son absolutos. Digo, como acá va mi parte más abogada, que los derechos no son absolutos, el derecho de propiedad es un derecho que puede ser regulado y limitado por el Estado teniendo en cuenta la convivencia social. Entonces, uno puede invertir en ladrillos, pero tiene que atenerse a algún tipo de regulación o limitación cuando este derecho tensiona con otro derecho, como podría ser el derecho a la vivienda. Entonces, es donde el Estado debería elegir qué derecho prima sobre el otro. El tema no es elegir, sino hacerlos compatibles. Uno puede decidir invertir en ladrillos, pero tendría que tener determinadas cargas para hacerlo. Si invierto en ladrillos, como mínimo ese inmueble en el que invertí tiene que estar en el mercado inmobiliario y ser alquilado. No puedo hacer una vivienda y retenerla para especular cuando hay personas que no están accediendo a la vivienda. Entonces, no es que no debería existir la inversión inmobiliaria. Ahora, ¿y hasta dónde el Estado puede ingresar en el derecho a la propiedad, digamos, del otro, del propietario que dice, no lo quiero alquilar?
El Estado tiene potestades de regular, y es lo que te comentaba recién. El Estado tiene la potestad de regular cuando el ejercicio del derecho individual podría violar el derecho de un tercero, el derecho de otra persona. Si yo por el ejercicio de mi derecho de propiedad estoy generando que otra persona no acceda a la vivienda, porque también lo que está sucediendo es, como muchas personas retienen inmuebles y no los incluyen en el mercado de alquileres, los precios del alquiler son altísimos. Claro, se disparan. Entonces, el ejercicio de mi derecho de propiedad puede llegar a estar limitando el derecho de otros al acceso a un alquiler en un precio razonable. Y estos son los derechos que hay que discutir en la sociedad. ¿Cómo hacemos para que el ejercicio de uno de estos derechos no viole el otro? Y a su vez, quien quiere invertir en un inmueble puede hacerlo. Ahora, decías que precisamente el eslabón más débil es el que alquila en un asentamiento, en una villa. Ahora, hasta que se resuelva el problema de la urbanización, y obviamente pase el dominio, digamos, de la propiedad a esa familia, ¿qué se hace? Porque mientras tanto hay familias que las echan por nada, digamos que como suman un integrante a la familia, los echan para una familia que tiene menos integrantes. Digamos, ¿qué se puede hacer en este mientras tanto? Sobre todo habiendo una situación tan precaria en términos legales que legisladores dicen, yo no puedo ir a legalizar algo que está sentado sobre una base ilegal, que es la apropiación de la tierra que no les pertenece. A ver, hay como distintas cuestiones. El mientras tanto solo sirve pensarlo si hay un camino, una finalidad que es, bueno, el mientras tanto es porque va a haber una urbanización. Lo que está pasando, y no en el último tiempo, sino en el largo plazo, es que nunca se ve cuál es el final del camino, es si va a existir o no esa urbanización. Si esa urbanización se va a dar, el mientras tanto se puede pensar con políticas de identificación, quiénes son las personas que son inquilinas dentro de las villas y dar algún tipo de subsidio para el alquiler y tenerlas en cuenta dentro de los proyectos de urbanización futuras. Sobre todo eso, el estar presentes, el existir como inquilinos le da más derechos en los proyectos futuros de urbanización. El problema que hay es que se sigue pensando solo en el mientras tanto. Claro. Si pensamos en el mientras tanto y no pensamos en cuál es la solución en el mediano o en el largo plazo, vamos a seguir pensando en el mientras tanto. La Villa 31 tiene 80 años y se sigue pensando en el mientras tanto de la Villa 31. Hace 80 años que pensamos en el mientras tanto. Entonces, creo que la solución es pensar en un mientras tanto teniendo en cuenta cuál es el fin, que el fin tiene que ser la inclusión urbana de las villas. Luciana, y para cerrar, vos estás en una organización intermedia. Hablas con todos los actores. ¿Tenés la sensación de que se está pensando en ese proyecto? Lamentablemente lo que nosotros vemos es que se están pensando en muchos distintos proyectos que no dialogan entre sí. No hay un proyecto concreto del más allá, sino que no hay políticas de Estado, sino que son políticas de gobierno que se terminan cuando se termina un mandato y que esto tienen que ser políticas estructurales a largo plazo. Y eso sí que nos está dando. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros hasta aquí hemos llegado, quedó de todo para seguir hablando, pero creo que hemos sentado las bases para seguir reflexionando y lo que planteaba Luciana, tratar de encontrar a los distintos actores para ponerse de acuerdo. Como todas las semanas nos reencontramos el próximo miércoles en este horario a las 22 y como siempre los jueves antes del mediodía para anticipar los debates de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta la próxima.